Hola, aunque está finalizando el semestre y el tiempo no es un recurso que abunda, hemos sacado el espacio para explicarte 5 ejercicios de cálculo multivariado. Y en este caso hemos elegido una tarea nuevamente de los estudiantes de la UNAD para representarla por medio de inteligencia artificial en nuestro canal. Así que quédate y observa cómo resolvemos estos ejercicios. En nuestras redes sociales hemos realizado unas cortas encuestas para saber qué literales querían que resolviéramos. Como notamos que era muy pareja la respuesta de ustedes, hemos decidido hacer un literal de cada uno para este taller. Para el primer ejercicio, que es sobre superficies, vamos a realizar el literal E. Aunque usted no tenga el punto E, quédese con nosotros que al ver solucionar este ejercicio podrá solucionar su literal. Tenga en cuenta que en este punto, además de resolver el ejercicio, le piden grabar un corto video dando una explicación sobre el ejercicio y también le piden hacer una breve presentación en inglés. Es muy importante que tengan en cuenta que la explicación la pueden hacer a mano en español y que la presentación es la que piden en inglés y que el video no puede superar 5 minutos. Así que si usted quiere tener una pauta de cómo explicar el ejercicio, quédese en este video. Arrancamos con el primer ejercicio de esta tarea, dar solución de las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo obtener una parametrización para la superficie M? Segundo, ¿cómo asignar una orientación a la superficie M y a su frontera para que ambas orientaciones sean compatibles? M es la parte del plano X más Z igual a 5 dentro del cilindro X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 4. En primer lugar, obtenemos la parametrización para la superficie M. Para esto parametrizamos la expresión del cilindro dada utilizando coordenadas cilíndricas. En estas tenemos que X igual a R por el seno de T, Y igual a R por el coseno de T y Z igual a Z. Y para definir el valor de Z utilizamos la expresión del plano dado, llegando a que es igual a 5 menos X. Ahora definimos la parametrización de la superficie y sus límites. Utilizamos los valores hallados y así podemos definir la parametrización de M en función de R y T, quedando que es igual a R seno de T, R coseno de T, 5 menos R seno de T. Y para definir sus límites utilizamos la expresión del cilindro, a partir de la cual podemos decir que el radio va de 0 a 2 y que T va de 0 a 2pi. Finalmente definimos una orientación a la superficie M y a su frontera para que ambas orientaciones sean compatibles. Para esto es necesario definir el vector unitario apuntando hacia arriba y recorrer la frontera de la superficie en sentido antihorario, logrando así que las orientaciones de la superficie y su correspondiente frontera sean compatibles. Graficamos las expresiones y la parametrización de M. Para esto utilizamos el software GeoGebra y observamos que la parametrización generada corresponde con la superficie requerida en el enunciado. Muy bien, repasamos este ejercicio. Si quieres desarrollarlo por tu cuenta, te recomendamos realizar lo siguiente. Parametrizar la expresión del cilindro utilizando coordenadas cilíndricas. Escribir Z en términos de las coordenadas cilíndricas utilizando la expresión del plano. Hallar los límites de la parametrización utilizando la expresión del cilindro. Y por último, graficar la parametrización en GeoGebra y verificar que se trata de la superficie requerida. Para el grupo de ejercicios 2 de campos vectoriales te recomiendo utilizar Wolfram Alpha o GeoGebra para verificar la información que te está arrojando la operación matemática. Adicionalmente a eso te recomiendo utilizar mucho colores vivos para esa presentación. Recuerda que debes tomarle una foto a la solución y adjuntarla dentro del foro. Continuamos. Para el siguiente grupo de ejercicios se le pide determinar las líneas de flujo del campo vectorial F de X, Y. Posteriormente dibuje algunas líneas de flujo y algunos vectores del campo vectorial. Campo vectorial F de X, Y igual a X, Y. Calculamos las líneas de flujo. Es necesario igualar los componentes y sus derivadas del campo, operar para eliminar el diferencial de T, obtener una expresión que solo dependa de X, Y y sus respectivos diferenciales, llegando a que el diferencial de Y sobre el diferencial de X es igual a Y sobre X. Definimos la expresión para las líneas de flujo y graficamos. Para esto utilizamos la expresión hallada en el paso anterior, integramos a ambos lados
y simplificamos la expresión obtenida para llegar a que las líneas de flujo requeridas son de la forma y igual a d por x, donde d corresponde a una constante arbitraria producto de la integración indefinida. Con esta expresión ya podemos graficar algunas líneas de flujo dando valores arbitrarios a la constante, por ejemplo 1, 2 y 3, y también ubicamos en dicha gráfica el cálculo de algunos vectores correspondientes al campo. Sigue los siguientes pasos y podrás desarrollar el literal que te corresponda. Definir la expresión para las líneas de flujo del campo vectorial, graficar algunas líneas de flujo del campo vectorial dándole valores a la constante presente en la expresión, graficar algunos vectores del campo vectorial dando valores a las variables x, y reemplazándolos en la expresión del campo. En mi diario vivir, en ocasiones tengo que tener reuniones después de las 8 de la noche, hacer actividades personales luego de esa hora, pero ser profesional vale la pena y por eso te invito a que no desfallezcas en terminar tu carrera universitaria y en finalizar este curso. Incluso hay que sacar el espacio para los más pequeñitos de la familia. Usar el teorema de Green para calcular el trabajo efectuado por el campo de fuerzas F al mover una partícula sobre la elipse 2x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 en sentido positivo. Construir una gráfica en GeoGebra que evidencie la curva y su orientación. Campo f de x, y igual a x más y, y menos 2x. Calculamos el trabajo efectuado por el campo de fuerzas F al mover una partícula sobre la elipse 2x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 en sentido positivo. Aplicamos el teorema de Green, el cual nos dice que la integral de línea del campo vectorial f producto punto de R es igual a la integral doble de la derivada parcial de q con respecto a x, menos la derivada parcial de p con respecto a y, todo por el diferencial de área, donde p y q hacen referencia a las componentes x y y del campo f. Por lo que para hallar el trabajo es necesario calcular la doble integral y calcular inicialmente las derivadas respectivas de p y q, reemplazando estos valores en la expresión del teorema de Green. Todo lo anterior para llegar a que el trabajo es igual a la doble integral de menos 3 por el diferencial de área. Ahora hallamos los límites de la doble integral. Utilizamos la expresión de la elipse, ya que sobre ella es que se mueve la partícula. Para definir los límites, podemos despejar el valor de y de la expresión y definir sus límites como valores que dependen de x, llegando a que y se mueve entre menos la raíz cuadrada de 4 menos 2x al cuadrado y la raíz cuadrada de 4 menos 2x al cuadrado. Luego graficamos la expresión de la elipse para observar cómo se comporta la variable x y definir sus límites, los cuales son menos raíz de 2 y raíz de 2. Construimos y resolvemos la integral doble. Utilizamos los límites definidos en el paso anterior y nos queda que el trabajo es igual a la integral desde menos raíz cuadrada de 2 hasta raíz cuadrada de 2 de la integral desde menos la raíz cuadrada de 4 menos 2x elevado al cuadrado hasta la raíz cuadrada de 4 menos 2x elevado al cuadrado de menos 3 por diferencial de y por diferencial de x. Y para resolver esta integral, sacamos las constantes de la integral cuando sea necesario, aplicamos propiedades de las integrales para invertir los límites, aplicamos la regla de la potencia, aplicamos sustitución trigonométrica, identidades trigonométricas, etc., hasta llegar a integrales más simples para finalmente evaluar los límites y obtener que el trabajo es igual a 26.60 y 6 unidades de trabajo. Graficamos la curva y definimos su orientación. Para esto utilizamos el software de GeoGebra y orientamos la curva en sentido positivo, es decir, antihorario, es decir, del punto A al punto B, al punto C, al punto D y de vuelta al A. Sigue estos pasos y resuelve tu ejercicio. Primero debes definir la expresión para calcular el trabajo utilizando el teorema de Green. Luego calcular los términos y límites de la doble integral que define el cálculo del trabajo. Posteriormente, calcular la doble integral utilizando propiedades y regla de integración. Por último, utiliza GeoGebra para definir la curva y su orientación. Quiero que pienses en la cantidad de cosas que al día haces, desde cómo te desplazas hacia tu trabajo, las funciones que allí desempeñas y lo que haces incluso después de salir de allí. Es importante que tengas un espacito también para tu estudio y que tengas
Presente que tienes un aliado que es Academia Plus. Para el campo vectorial F y superficie M, correspondiente a la letra escogida en el paso 1, debe verificar que se cumple el teorema de Stokes, es decir, verificar que los valores de la integral de línea y la integral de superficie coinciden. Campo vectorial F igual a menos y, x, 2z y m es la parte de la hipérbola parabólica. Z igual a x al cuadrado más y al cuadrado que está dentro del cilindro. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Calculamos uno de los lados de la igualdad correspondiente al teorema de Stokes. En este caso calculamos la integral de línea de f producto punto de R. Para esto es necesario parametrizar la curva frontera de la superficie. En este caso, esta curva corresponde a la intersección entre el cilindro y la hipérbola, la cual se trata de una circunferencia de radio 2 con z igual a 4. Por lo que la parametrización, utilizando coordenadas cilíndricas, queda 2, seno de t, 2 coseno de t, 4 con t entre 0 a 2pi. Su derivada queda 2 coseno de t, menos 2 seno de t, 0. La evaluación del campo en la parametrización queda menos 2 coseno de t, 2 seno de t, 8. Definimos y calculamos la integral de línea. Utilizando los cálculos del paso anterior para reescribir la integral de línea, realizamos el producto punto y se resuelve la integral sacando la constante, aplicando identidades trigonométricas, la regla de la cadena y finalmente evaluando los límites, llegando a que la integral de línea es igual a menos 8pi. Calculamos el otro de los lados de la igualdad correspondiente al teorema de Stokes. Este se trata de la integral de superficie del rotacional de f producto punto, un vector normal a la superficie, por el diferencial de área. Para esto calculamos primero el rotacional del campo vectorial f, el cual es igual a 0, 0, 2. Calculamos también el vector normal utilizando la expresión que dice que el vector normal es igual a la derivada de la componente x de la superficie con respecto a x, la derivada de la componente y de la superficie con respecto a y, menos 1. Se toma esta dirección con el fin de que la dirección del vector normal sea compatible con la orientación de la curva que se tomó para hallar la integral de flujo. Definimos y calculamos la integral de superficie. Utilizando los cálculos del paso anterior para reescribir la integral de superficie, realizamos el producto punto y llegamos a que la integral de superficie es igual a menos 2 veces la doble integral del diferencial del área, que es igual a menos 2 veces el área de la proyección de la superficie. En este caso se trata de una circunferencia de radio 2, cuya área es igual a pi por el radio al cuadrado, es decir, pi por 4, quedando así que la integral de superficie es igual a menos 2 por pi por 4, que es igual a menos 8pi. Por ambos lados del teorema se tiene el mismo resultado. Sigue estos pasos y podrás resolver un ejercicio similar a este. En primer lugar, debes plantear la expresión del teorema de Stokes. Luego, calcular expresión del lado izquierdo del teorema de Stokes. Posteriormente, calcular expresión del lado derecho del teorema de Stokes. Finalmente, debes verificar que los resultados anteriores coincidan. Como viste, sí es posible trabajar y estudiar al tiempo. Yo tengo muchas obligaciones a lo largo del día y aún así saco el espacio para hacer estos intros, para explicarte estos ejercicios. Quiero que tengas en cuenta que estos 5 temas, que son superficies, teorema de Stokes, teorema de Green, teorema de Gauss, esa participación que te pidieron en un evento nacional y este tema de campos vectoriales, lo puedes repasar continuamente, lo puedes venir a ver nuevamente con nosotros. Si tienes alguna duda nos puedes comentar y pues muy importante que participen activamente en nuestra comunidad. Ya el semestre se acabó, ya nos vamos de vacaciones. Tengan en cuenta que el próximo año vamos a seguir haciendo este tipo de contenido y si van a matricular nos pueden escribir para que vayamos evaluando qué cursos vamos a desarrollar contenido el próximo semestre. Así que muchas gracias por acompañarnos y qué bacano que aprueben sus cursos. Usar el teorema de la divergencia de Gauss para hallar el volumen del sólido E, es decir, debe hallar volumen usando integrales de superficie. E es el sólido acotado por el paraboloide z igual a 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado y el plano z igual a 0. Definimos la expresión para hallar el volumen requerido utilizando el teorema de Gauss. Para esto es necesario definir un campo vectorial para el cual su divergencia sea igual a 1, por ejemplo el campo f igual a 0, 0, z y obtener así en la expresión del teorema
que uno de los lados corresponde a la triple integral sobre un diferencial de volumen, lo que es igual al volumen, y así podemos decir que el volumen requerido es igual a la integral de superficie del campo producto punto 1 diferencial de superficie. Definimos y resolvemos la integral de superficie obtenida en el paso anterior. Para esto es necesario definir dos superficies, las cuales encierran el volumen a encontrar. Estas son el paraboloide y el plano respectivamente, y el volumen queda igual a la integral de superficie correspondiente al paraboloide más la integral de línea correspondiente al plano. Es necesario calcular cada integral de superficie por separado. Calculamos la integral de superficie correspondiente a la superficie 1. Definimos la parametrización de la superficie, la cual corresponde al paraboloide, un vector normal utilizando el producto vectorial entre las derivadas con respecto a r y t. Calculamos el producto punto y resolvemos la integral de superficie utilizando conceptos de integrales. Y llegamos a que la integral de superficie sobre el paraboloide es igual a pi medios. Ahora calculamos la integral de superficie correspondiente a la superficie 2. Para esto definimos la parametrización de la superficie, la cual corresponde al plano, un vector normal. Calculamos el producto punto y resolvemos la integral de superficie utilizando conceptos de integrales. Y llegamos a que la integral de superficie sobre el paraboloide es igual a 0. Calculamos el volumen requerido. Para esto es necesario reemplazar los valores hallados en los pasos anteriores para llegar a que el volumen requerido es igual a pi medios unidades cúbicas. Para desarrollar un ejercicio similar, puedes intentar con lo siguiente: plantear la expresión para calcular el volumen aplicando el teorema de Gauss, dividir el cálculo del volumen en dos integrales de superficie, calcular cada una de las integrales de superficie definidas. Finalmente debes unir los resultados de las integrales de superficie para hallar el volumen requerido.